Listo, ya, ¿verdad? Pues buenas tardes, hola amigos que nos siguen aquí en Psicoanálisis SD. Ya me conocen, soy Oliver y bueno, como lo habíamos prometido, le habíamos puesto en días anteriores la promesa de tener con nosotros a una invitada muy especial. Ella es Mariana Rebollo, también es colega, psicoanalista y una amiga también, ¿no? Que no nos conocemos de hace mucho tiempo, bueno, pues hemos visto que hemos tenido diálogos interesantes a sus debidos tiempos, porque pues sí también han sido como muy reducidos, pero al final de cuentas hay por ahí ciertas conexiones teóricas que han sido agradables, entonces por ahí espero informar próximamente una sorpresa en conjunto con ella, pero bueno, lo vamos a dejar para después. Entonces, ¿por qué la tenemos aquí? ¿Por qué quería invitarla? Porque hay algo muy fresco y muy reciente que ella acaba de aplicar, que es un seminario, lo dio en Puebla, lo dio con el apoyo y en conjunto de ESIP. También a ellos, bueno, ya los comunicamos en un video anterior, que también pues vamos a trabajar con ellos un poquito, cuestiones también de filosofía y este diálogo con el psicoanálisis. Entonces, ¿de qué va esto que se realizó apenas este sábado pasado? Fue un seminario en la ciudad de Puebla, lo anunciamos también, Puebla de Los Ángeles, Puebla de Zaragoza, ya depende de la perspectiva y la visión. Y es un tema que ya desde el nombre, bueno, conecta algo muy interesante, diría Ortega y Gasset, un tema de nuestro tiempo, y el tema era Freud feminista. Así es. Creo que toca fibras, porque obviamente, pues ya, pues desde una conceptualización, tiene tantas variantes, tantos rizomas, diría, por ejemplo, también Deleuze, que se va abriendo perspectivas, expectativas, teorías, no sé, se empieza a volver muy complejo el hablar del feminismo, sus raíces, de dónde viene y bueno. Pero, pues obviamente el psicoanálisis tiene algo que decir y aunque se ha ido abriendo puertas desde algunos ramos, por ejemplo, yo cito mucho a Judith Butler, no es la única, ya por ejemplo desde Foucault, aunque no lo hace desde el psicoanálisis, lo hace más desde la arqueología y la filosofía, pero pues obviamente teníamos que ver y teníamos que encontrar como puntos específicos y bueno, decir Freud feminista, yo desde ahí quedé así como, wow, la cachetada de madres, o sea, Freud feminista, cuando creo que lo que me resuena en la cabeza es algo muy tan común y tan coloquial que decimos esta frase, ¿no? De Freud de la mujer es un continente oscuro, pero creo que hablar de feminismo va más allá. Entonces, cuéntanos, bueno, primeramente, ¿por qué propusiste este tema? O sea, ¿qué te llamó? O sea, sabemos que es esto, es un tema de nuestro tiempo, pero a ti, ¿qué te puso? Bueno, un poco de pues, buenas tardes, antes de empezar. A mí es un gusto la invitación de Oliver aquí a conversar un poquito de este tema que trabajé en el seminario. Y pues bueno, tomando la pregunta, fue un tema que a mí en lo personal me ha llamado mucho la atención sobre a partir de todo este movimiento que ha habido sobre el feminismo, ¿no? El movimiento de Me Too, ¿no? En Francia. Y he escuchado que han castigado mucho el psicoanálisis, cierto grupo de feministas, ¿no? Y estas muy malas lecturas que hay en el psicoanálisis, incluso la misma Simone de Beauvoir hace una lectura, me parece muy mala del psicoanálisis, retornando a post-freudianos que terminan diciendo cosas muy raras. Y realmente me di cuenta que no se ha leído tan al pie de la letra a Freud, ¿no? De qué él dijo y a partir de qué dijo lo que dijo sobre las mujeres. Entonces, un poco también como preguntar, y por ahí en redes sociales una vez vi como un comentario de un compañero, un compañero de la vida, ¿no? Y que decía que si un hombre se podía ser llamado feminista. Entonces, a partir de eso, como que fui pensando de, bueno, entonces, frente a estas discusiones que hay de ciertas mujeres feministas que castigan mucho el psicoanálisis, a Freud,
y toda esta idea que es como un falocentrismo, ¿no? Incluso los postulados del complejo de Edipo, que habla sobre la envidia de pene en las mujeres, ¿no? La castración. Entonces, ¿qué lugar se le estaba dando a todas estas cosas que para los que estudiamos y nos dedicamos al psicoanálisis, ¿no? Pues cómo lo estamos, cómo podemos hacer una réplica frente a estos cuestionamientos y estas críticas, ¿no? Entonces, ese fue uno de los principales elementos que me hizo pensar en proponer esto. Y realmente puse a Freud como feminista como una provocación, ¿no? Como una franca provocación, ¿no? Realmente ese fue mi objetivo, ¿no? Provocar. ¿Por qué? Porque solamente me he dado cuenta que nos quedamos, y yo también me puedo incluir ahí, es que en puras como comentarios completamente sin darle una justificación, ¿no? O realmente una problematización de por qué se está pensando eso, y nada más es como el comentario, y sin realmente llegar a fondo y poder pensar, ¿no? Que a mí lo que más me interesa es dar la posibilidad de pues, seguir pensando, ¿no? Que no existan certezas tal cual, sino más bien posibilidades de seguir pensando. Entonces, esa fue como una de las razones por las cuales pues, propuse el seminario y el trabajo de Freud. Y aparte porque una investigación que tengo desde mucho tiempo, pues es justo ¿qué dijo Freud de las mujeres y de la feminidad? Y si realmente él habló de la feminidad. Y me di cuenta, con todos los textos, que realmente Freud sí habló de las mujeres, pero no de la feminidad tal cual. Incluso en un apartado de 1915, en 13 ensayos de teoría sexual, Freud hace una aclaración entre lo masculino y lo femenino en tres concepciones distintas, en la biológica, en lo social y en el psicoanálisis. Y en el psicoanálisis lo pone de una forma muy interesante, que lo masculino va a ser lo activo y lo femenino pasivo, pero ya no lo está vinculando estrictamente como con el hombre y con la mujer. Entonces ya son características distintas. Incluso en algunas consecuencias psíquicas, algunas diferencias psíquicas anatómicas de los sexos. Al final del texto menciona que realmente lo masculino y lo femenino son puras construcciones teóricas. Entonces, a partir de eso fue lo que me fue llamando la atención y darme cuenta que Freud en 3 ensayos de teoría sexual se da cuenta que tiene una teoría, ¿no? Del complejo de Edipo, que piensa que es muy análogo entre los niños y las niñas, pues ese desarrollo de ese complejo de Edipo. Pero a partir de la clínica se da cuenta que todos los casos con mujeres y sobre todo el caso de la joven homosexual y de Dora, se da cuenta que lo que estaba pensando se le cae. Y tiene que repensar qué es lo que está haciendo y qué es lo que está pensando y qué es lo que propuso, ¿no? Entonces, si leemos con atención 3 ensayos de teoría sexual, vemos que es un libro muy distinto si lo leemos de corrido a que si lo leemos con todas las notas a pie de página y todos los agregados que dio. Pues creo que fue uno de los libros, al igual que la interpretación de los sueños, que más estuvo revisando y reeditando. Entonces, eso es una de mis razones por las cuales Freud terminó. Me parece un sustento demasiado profundo porque hasta suena muy analógico a un trabajo plenamente freudiano. O sea, tú lo estás mencionando que durante el transcurso, por ejemplo, mencionas caso Dora. Leer el caso Dora y encontrar que justamente en un pie de página, en la penúltima página, o sea, él cometió un error técnico, esto ya lo habíamos mencionado, y efectivamente él va dilucidando que hay que volver a remover por ahí, y es lo que tú estás mencionando. Bueno, te surge una pregunta y dices, bueno, ¿qué se ha dicho realmente? Porque tocas un punto muy específico y lo introduzco desde algo que tú misma me dijiste, que a mí me gusta mucho, lo tengo muy presente. El psicoanálisis está en una posición incómoda actualmente, ¿no?
Es una frase tuya, o no sé si se la pirateaste a alguien, pero yo te la pirateo a ti. Nada más no pongo cita a pie de página Mariana Rebollo, pero yo me quedé mucho cuando mencionaste eso, porque yo como filósofo pues sí veo esta necesidad de cuestionar el psicoanálisis, pero efectivamente tú ves esa pregunta y ese diálogo con Freud de decir qué es lo que realmente está diciendo y cómo ha ido valorando, y lo más, creo que emocionante que encontramos es que justamente la clínica va rompiendo con paradigmas de la teoría. Entonces, por ahí mencionabas justamente que sí, desafortunadamente, por ejemplo, una Simone de Beauvoir, que es representante de un feminismo teórico también, de alguna manera, pues también Jean-Paul Sartre también hace sus constituciones, y tienen maneras totalmente distintas de ver el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque pues, ellos no son clínicos. Entonces, desafortunadamente, ¿qué es lo que pasa en la actualidad? Y tú lo estás mencionando ahorita, ¿no? Se leen unas frases y ya uno salta y es lo que creen que se decía. ¿Qué pasa con Lacan? La mujer no existe. Puta, no, este es así y ya, y a ver, espérame, ¿no? Sí. Entonces, reitero, un tercer punto, dices provocar. Digo, eso es súper fascinante, porque si el psicoanálisis no provoca, entonces la gente no se pregunta la necesidad de analizarse. Entonces había que provocar. Provocar es hacer un llamado. Y bueno, y es un seminario, o sea, es decir, no es una simple exposición, sino vamos a hacer conjeturas. O sea, y ahí, bueno, quiero centrar en una segunda pregunta. La participación de los presentes, o sea, ¿qué te llamaba la atención? Porque obviamente los que fueron convocados por algo también, al igual que tú, algún cuestionamiento, y de repente, pues tú estás en tu octágono ahí en la lucha, y pues empiezan las preguntas y empiezan los comentarios. ¿Tú qué te llevas, por ejemplo, de eso? Pues que había, por ejemplo, una abogada, que fue muy interesante su participación, a pesar de que no coincidía mucho en lo que ella, pues, pensaba, ¿no? Pero sí se dio como ese espacio de diálogo para seguir como discutiendo, pues, este aspecto, ¿no? Y también la pregunta de si hacer es un poco más, no sé, como psicoanálisis para todos, ¿no? Cosa que me parece muy curiosa esta intervención, porque me parece que el psicoanálisis no es para todos. Es incómodo, no es mía. Esa frase no es mía. En alguno de mis colegas, profesores, en algún momento lo escuché. Incluso por una situación personal, ¿no? Mi familia tiene contacto con el psicoanálisis desde mucho tiempo. Entonces, pues sí me he dado cuenta que quienes pasamos por la experiencia del diván terminamos incomodando, ¿no? O llegamos justamente porque nuestro lugar es incómodo para la familia o para el medio, ¿no?, en el cual estamos. Porque, pues sí, me parece que el psicoanálisis no es para todos. Quienes se interesen por el psicoanálisis se van a interesar y van a buscar y tal. Una de mis primeros acercamientos del psicoanálisis, a pesar de la historia familiar que tengo, pues justamente fue encontrarme con esta frase de Lacan, donde dice que la mujer no existe. Yo, con todo un bagaje y con una familia bastante feminista, ¿no?, de la izquierda, incluso mi educación completamente diferente a la tradicional, ¿no?, en una escuela activa, y frente a esta frase a mí me llamó mucho la atención, y yo decía, ¿cómo que dice Lacan que la mujer no existe, no? Sin saber que esto estaba sosteniendo una lógica. Y me parece maravilloso, estoy muy de acuerdo con Lacan, de decir que la mujer no existe, ¿no? Porque es justamente colocar un ideal de mujer, y entonces todas las mujeres tendríamos que ir a ese ideal, cuando, pues no, ser mujer es tan complicado, ¿no?, como ser hombre,
y a cada quien, cada mujer encarna qué es ser mujer, en lo particular, y que creo que esa es una gran dificultad que se está viendo ahorita con esta cuestión del feminismo, porque pareciera que ciertos grupos feministas, ellas sí saben qué es ser mujer y qué es feminismo, ¿no? Y qué es feminidad. Entonces, ellas sí saben. Entonces, están en una posición, pues, de amo, me parece. Cuando también estos estudios de género, me parece que es también un estudio como sociocultural, histórico, de cómo se ha concebido el género, pero no la pregunta particular de qué es ser hombre y qué es ser mujer, ¿no? Con los genitales que se hayan nacido y con las identificaciones que se tengan. Pero esta pregunta como tan específica y tan particular de cada y buscar la singularidad, que para el psicoanálisis eso es lo que realmente nos convoca, es de qué es ser hombre y qué es ser mujer. Y me parece que a veces se resbala mucho en estos estudios de género y ahora con el feminismo que podría llamar como postmoderno, ¿no? Que pareciera que entonces ellas sí saben y cualquier otra posibilidad y cualquier otra opción pues es muy compleja, ¿no? Que por eso creo que a veces el psicoanálisis incomoda a estos tipos de posiciones, ¿no? Pues efectivamente, en esta cuestión, por ejemplo, de estar creando marcos específicos, teóricos, que generen, voy a poner entre paréntesis, la posibilidad de una certeza, ¿no? O sea, esto como dices tú, de que aquellas que llevan o aquellos que llevan el estandarte del feminismo actual, quizá ya ni siquiera posmoderno, y eso quién sabe qué sea. Justamente lo dices específicamente, ¿no? Reduce esa posibilidad, ¿no? Me parece que es también como este discurso científico académico que es eso, ¿no? Es el discurso del amo en el que se tiene que englobar el saber, de aquí no podemos salir. Entonces, sin darnos cuenta, justamente estos extractos, estos postulados teóricos, lo que están haciendo es diezmar la posibilidad. Y tocas un punto nodal, a propósito de Lacan, un punto nodal en el que justamente el psicoanálisis está en esta posición incómoda porque dice algo que tiene que ser subversivo. No porque sea condición sine qua non, o sea, condición sin la cual el psicoanálisis no existiría, no, sino porque justamente el esquema, que no es esquema, sino justamente la experiencia del psicoanálisis, quita esa posición de amo y abre esas posibilidades que antes no se habían visualizado. Entonces, efectivamente, encerrar en un contexto, encerrar en una categoría a la mujer, es encerrar en un simple concepto. Entonces, me imagino que, digo, vamos a la parte más humana, ¿no? El Iván está frente a nosotros, entonces no hay necesidad como de otra cosa, simplemente hay que decir la verdad hasta donde se pueda. Pero es la primera vez que das seminario, ¿verdad? Sí, de psicoanálisis sí. De psicoanálisis. Sí. ¿Tú cómo te sentías? Creo que es la pregunta obligatoria, ¿no? O sea, fuera del nervio, pero digamos, mucho se ha dicho. Y al proponer un seminario es porque obviamente, como dices, provocas algo porque hay una diferencia. O sea, dentro de tu singularidad, ¿tú cómo te sentías de decir, voy a picarles ahorita? Porque el tema, obviamente, yo nada más vi el tema, yo no tuve la oportunidad de estar presente, desafortunadamente, pero yo nada más con ver el tema decía, esto va a estar barbárico, ¿no? O sea, sale, ¿no? Porque generalmente, ¿qué vemos en los seminarios? Ahorita viene uno de Eli Morales sobre la angustia, seminario de interpretación de los sueños, seminario de la negación, ¿no? O sea, como conceptos ya establecidos. Incluso también va a haber otro de la feminidad. Feminidad. Que de un argentino, que, no sé, el apellido siempre se me va a repronunciar. ¿Edelstein? No, es otro de... No, es que son muchos argentinos, ¿no? Es más que mexicanos.
efectivamente como que van retomando y vamos a avanzarle por aquí. Pero reitero, o sea, ya el título ya es Freud feminista, es algo que no está en ningún texto, ¿no? Al menos así, en ese contexto no está. Entonces, ¿tú cómo te sientes? Porque al final de cuentas tú ya tienes una experiencia clínica, tanto tú en el diván como fuera del diván. Entonces, ya te presentas en otro marco. Yo nada más es lo que aprendí en la escuela y justamente lo que voy a traer. Sino ya pasa también por el curso de la clínica. Entonces, ¿cómo te sientes fuera de ese nervio? Voy a hacer algo que se va a llamar. Pues la verdad sí tenía miedo de que fuera un grupo de personas que, que así fuera como atacar tal cual, ¿no? Y como con todo este prejuicio, ¿no? De que hay mucho de psicoanálisis. Incluso han habido pacientes que me preguntan que cuánto va a durar el proceso de análisis, ¿no? Incluso preguntarme cuándo les voy a dar el alta, ¿no? Cosas como preguntas muy, o sea, me parecen muy simpáticas, ¿no? Por saber cómo funciona el psicoanálisis, haber yo estado, este año cumplo como 9 años de estar en análisis, es un tiempo el que llevo en análisis. Entonces, pues sí, tenía miedo a que fueran como con todo ese prejuicio, ¿no? Y fuera una cuestión donde no se hubiera tanto ruido por el prejuicio que no se pudiese como pensar más allá, ¿no? Porque, bueno, o sea, si me voy como a la específica explicación del feminismo, tal cual es justamente buscar una igualdad de derechos entre hombres y mujeres, ¿no? Y visibilizar muchas cuestiones de abusos hacia las mujeres que han habido en el transcurso de nuestra historia, que me parece que hay una deuda muy importante hacia las mujeres, ¿no? Esta deuda histórica que sí hay que señalarla, ¿no? Y no olvidarnos, ¿no? De todo esto, ¿no? Las mujeres. Y una de mis preguntas ha sido, ¿por qué la mujer causa esto? ¿No? Porque la mujer en esta deuda histórica ha aparecido, pues, la bruja, la loca, ¿no? La histérica, ¿no? Entonces, sí tenía mucho nervios de presentarme al seminario y no poder como transmitir el trabajo y el recorrido que yo he hecho durante todo este tiempo, ¿no? Que es un proyecto que ahora se va a convertir en tesis, ¿no? Espero que próximamente también en un libro, y que no se pudiera pensar, ¿no? Porque a mí lo que más me interesa, y reitero, es convocar el pensamiento, no las certezas, porque justo como decías, una certeza pues obtura, ¿no? Se hace categoría y pues ya entonces ya está fija, ¿no? Entonces así es. ¿No? Cuando pues los seres humanos y la subjetividad es tan escurridiza y tan contradictoria, que encuentra muchos vericuetos que no podemos encasillarnos en una sola cosa, ¿no? Entonces, incluso a mí lo que me ha gustado mucho del psicoanálisis es entender que en el psicoanálisis pues se nos escapa el ser, ¿no? Incluso podría decir que en el psicoanálisis el ser no existe. Porque ¿cómo vamos a poder decir que somos en una sola palabra? No se puede. Porque pues yo soy Mariana, yo soy psicoanalista, yo soy instructora de yoga, soy bailarina, ¿no? O sea, una serie de cosas que no puedo decir en solamente una sola palabra. Y eso convocar pues a una línea de pensamiento, ¿no? de abrir el pensamiento, no cerrarlo. Que a veces mucho con muchos otros estilos de pensamiento, pues sí es esto y es esto. De aquí para acá, digo. Cuando, bueno, el psicoanálisis es muy particular, ¿no? En ese aspecto. Sí, se mete en este entramado justamente de las singularidades, de ahí ya es ya
Y es la gran paradoja, ¿no? Porque efectivamente yo personalmente como filósofo siempre he considerado, a propósito de un tema fundamental, que la condición humana que todavía pues, queda abierta la pregunta a mi consideración es justamente la angustia de su propia existencia. Bueno, ahí tenemos el seminario de la angustia y obviamente lo que ha dicho fue sobre la angustia. Entonces, ¿qué es la gran falta, no? La propia existencia. Entonces, ¿en qué nos sostenemos? Llega el psicoanálisis como esa oportunidad, no de sostenerte, pero al menos de volver a intentar pisar en con ese rato, ¿no? Del inframundo de la existencia. Es oscuro, ¿no? Es psicoanálisis, a diferencia de las terapias psicológicas, bueno, lo representan a veces en memes como este bosque oscuro, ¿no? Porque definitivamente, pues el psicoanálisis saca, o más bien nos mete en la gran oscuridad en donde queremos apalabrar eso que no, nos es complicado. Entonces, vuelvo a lo mismo, o sea, la provocación que haces sobre el tema de Freud feminista, no Freud como, no Freud para, no Freud feminista, que obviamente se está trabajando en una elaboración no más precisa, porque entonces también sería como cerrarte la oportunidad de seguir tú misma abriéndote estos espacios, quita el contexto de decir justamente vamos a darle una certeza, sino más bien vamos a buscar. Entonces, qué sé yo, Mariana, yo no me imagino, muy narcisamente, no me imagino yo dando un seminario sobre feminismo, y no es que no me interese, porque reitero, es un tema de nuestro tiempo, pero sí veo que es un trabajo abismal, es un trabajo que promete ser inacabado, porque reiterando que es la mujer y que es la feminidad, que es el feminismo, porque ni siquiera por ahí, ¿no? O sea, feminidad, feminismo, pues, también hay un trecho por ahí. Sí, claro, por supuesto. Y quién lo aborda y cómo lo aborda, y bueno, es un proyecto angustiante. Por supuesto que sí. Por eso reitero, mi pregunta va a ser esa, y vamos a vernos de aquí a 10 años y te voy a seguir preguntando, ¿cómo te atreviste? Y espero que la respuesta sea, porque soy psicoanalista, ¿no? Entonces, me imagino que bueno, esto ya es para la audiencia, me imagino que cuando se subió el video y la promo de este seminario, yo creo que muchos esperaban eso, esperaban una respuesta concreta. Dime que aquí dónde lo ubico, ¿no? Y yo creo que también por ahí muchos vienen para abajo porque reiteramos esta angustia de no certezas. O sea, ahí donde uno pregunta, ¿por qué me amas? Y empiezas a dar, como decías tú, o sea, categorías y aspectos, tal, tal, tal. Pero no llegas a ese punto, entonces vuelves a caer en lo mismo. No se responde a mi pregunta, se acaba. Entonces, me imagino que muchos y los que también tuvieron esa oportunidad, pues se quedaron con hambre. Y creo que de eso se trata. Sí. O sea, por eso quería que Mariana estuviera ahí con nosotros, porque efectivamente de eso se trata. O sea, si ustedes estaban esperando que esta página les va a dar las respuestas a sus angustias, pues desafortunadamente o afortunadamente no es para eso. Y de todo lo que hemos venido comentando, de los lives que hemos ido realizando, es la primera vez que tengo un ejemplo concreto. No había hablado justamente del tema, pero sí quería que tú lo expusieras y que lo dijeras desde tu mujer, si es que tal cosa existe, o sea, que pusieras sobre el mantel esta cuestión. Entonces, no sé qué más quisieras compartir, no sé, de esta experiencia. ¿Va a seguir? Sí, el proyecto de justo pues por las preguntas o la angustia o el síntoma o el nombre que se le quiera poner. Pues el proyecto es que en el próximo semestre se presente en Jalapa, ¿no? Este mismo seminario, y también la posibilidad de pues, hacerlo aquí en la Ciudad de México, ¿no? Para quienes no se puedan trasladar a veces de estado. No sé, madre mía, queda cerca de la playa.
empieza uno un seminario, sale más angustiado y bueno, al menos se va ese inmenso mar de nuevas angustias. Entonces, bueno, está la posibilidad Jalapa y Ciudad de México, bueno, tanto surja una certeza de las fechas y de los tiempos, ya se los haremos saber para que obviamente puedan asistir. La ventaja de esto es que obviamente las preguntas que van haciendo los primeros pues generan nuevas vías de acceso a investigación. Entonces, que quiero pensar que también promete estar todavía más cargada la provocación en próximos seminarios. Sí, sí, de hecho, ayer justo leí un artículo de una filósofa española que una de las preguntas que le hicieron fue la que más me convocó y le preguntaron que si se podría decir que una mujer es feminista y estar a favor del capitalismo, y esta filósofa dice contesta que no, porque o sea, no se puede ser feminista y estar a favor del capitalismo, porque el capitalismo incluso pues enajena a las personas y hace muchísimo más franca la desigualdad, y el feminismo no busca eso, ¿no? Se busca una igualdad en derechos, que eso es uno de los aspectos que también aborda en el seminario, que yo siendo mujer, pues la verdad es que no me gustaría ser igual. Yo, la verdad, estoy muy contenta, ¿no? Por mi ser mujer, ¿no? Con todas las complicaciones y con toda la belleza que eso ha contraído, y que lo sigo viviendo día a día. Pero pues no me gustaría ser igual que un hombre, sino más bien en la cuestión de derechos, por supuesto que sí. Y dar, como lo decía al principio, pues esta visibilidad de esta deuda histórica que ha habido hacia las mujeres. Y el capitalismo lo que hace es completamente pues, hacer más franca la desigualdad, y que la mujer pues termina siendo pues, un doble trabajo y muy bien pagado. Bueno, en este punto justamente pues el capitalismo también es un discurso de... Entonces, de entrada, cuando se analogan discursos de amo hacia de esclavo, obviamente pues la salida más fácil o es la muerte o es la rendición, o sea, no tiene ningún sentido. Entonces, desde luego que yo entiendo que no quiere ser igual a un hombre porque hay cierta envidia, no, no es cierto. Desde luego que bueno que exista la diferencia, ¿no? Sí. Y bueno, que el psicoanálisis centre ese punto, lo mencionaste, Cerati, y también creo es fundamental, que también se entienda con los que nos ven, que de repente pues consideran esta similitud entre psicología y psicoanálisis cuando no la hay, ¿no? Exactamente. O sea, no vemos estas ecuaciones, sino justamente la singularidad de cada discurso que va en otro orden. Entonces, pues, ahora no han habido preguntas. Eso quiere decir que espero que sea una buena señal. Y si no, van a surgir porque pues, muchos ven después el video, generalmente no lo ven en el momento, aunque se les avise. Pero, pues también tenemos el contacto con Mariana, así como nosotros, pues también está en la disposición de atender posibles analizantes, ¿no? Y reiteramos, bueno, vamos independientes, bueno, en este caso, pues Mariana tiene su consultorio, nosotros somos Psicoanálisis SD, y recuerden que también estamos en colaboración con ESIP, allá en Puebla. Entonces, ¿cómo te atreviste, Mariana, a hacer algo así? Solo la mujer se atreve. Y una anécdota muy curiosa de cuando llegué al espacio que buscó sí para dar el seminario. Es una escuela, era el auditorio de una escuela pues católica, junto a la iglesia de San Francisco, ¿no? Puebla, el centro. Sebastián de Aparicio. Exactamente. Eso. Entonces, la primera imagen que veo para entrar al auditorio es un mural de franciscanos, ¿no? Por el atuendo que eran franciscanos,
donde la única mujer que aparecía en el cuadro era la Virgen. Y los demás puros hombres. Era un cuadro muy peculiar. Y dije, qué suerte tengo, ¿no? Que lo primero que vea y en el espacio, en el recinto, ¿no? Sabiendo que la religión ha sido, y sobre todo el catolicismo, ha sido que, pues, muy lascivo hacia las mujeres, yo tenga así enfrente este mural, ¿no? Donde la única mujer que aparece sea la Virgen. Entonces, fue muy curioso, a mí me dio muchísima risa por lo subversivo de lo que yo estaba hablando en un recinto pues católico, ¿no? Con este mural. Entonces, pues no sé, que quizás también por loca me haya atrevido a hacer algo así y qué bueno. Fue justamente como el ingreso de la bruja en suelo sagrado, ¿no? Sí, así me sentí. Lo bueno es de que no estaba prendida la hoguera, ¿no? Porque también, bueno, sí, efectivamente, pues históricamente la cultura en ese trasfondo de cambio y de perenidad, pero pues justamente es perenne por el cambio que va teniendo, justamente o sea, el discurso en activo, ¿no? Que se ha tenido hacia la mujer, y que efectivamente, me imagino, tú entrar y ver un cuadro, y no, o sea, pues sí, ha de ser así como una de dos, o sea, me concentro lo mío con esta imagen de la Virgen, o sea, todo plano y virgen, o definitivamente me pongo a rezar, o sea, tengo de dos, y bueno, pues ya estaba definido a qué ibas. Entonces, bueno, digo, ¿por qué te atreves? Bueno, yo voy con un tema mucho más franco, pero creo que también va de la mano, o sea, nada más así a modo dentro, todavía no hay fecha, pero es sobre la alteridad, y es justamente desde la alteridad, sí mira al otro, pero desde la incapacidad de poder decir del otro lo que yo pienso que es, ¿no? O sea, hay una imposibilidad por ahí, y pues hay una llamada cuando llega el analizante al consultorio, y hay, bueno, la llegada de la demanda. Entonces, en ese trasfondo justamente es ese otro que quita como esa máscara, ¿no? Eso que vemos aquí, ¿no? Que nos dice algo, pero no nos dice ese todo, sino tenemos como analistas que estar a la espera, o sea, una responsabilidad ética de responder a esa demanda que está haciendo el otro. Entonces, como ven, pues el tema no es complicado, no es de otro orden, salvo que, bueno, la terminología es filosófica, pero bueno, vamos a ilustrarlo con algunas figuras de Snoopy y la Pantera Rosa, para hacerlo más fácil. Entonces, pues vamos a dejarlos con hambre. No sé si quieres agregar algo más. ¿Listo? Sí. Pues muchas gracias, Mariana, por la oportunidad. Yo estoy siempre aprovechando espacios. Estamos en el consultorio de Mariana. Puedan ver que ella sí está leyendo todo el tiempo. Y pues gracias por la invitación. No, pues muchas gracias a ti. Sí, digo la invitación porque me invita a su consultorio a tener este espacio y esta oportunidad, que no sea la última, reitero, bueno, vamos a tener próximamente algo, lo dejo también en hambre para poderlo manifestar próximamente y pues nada, aquí estamos, y saludos a los de ZIP, que también por ahí andaba Citlali, ¿no? También muchas gracias a la audiencia. Nos estamos viendo en la próxima semana, viene Mildred o Yuri, no sé, ya nos vemos, cuídense.